Voy a tratar de discutir con ustedes lo que se sabe en este momento de los factores que determinan la sensibilidad al reflujo. Este es un trazado de reflujo, algunas horas del trazado, que muestra en los canales superiores impedancia y en los canales inferiores pHimetría. Esta es la pHimetría en el esófago y esta es la pHimetría en el estómago. Ustedes pueden ver que hay episodios de reflujo ácido, varios, en un periodo preprandial. Esta es la comida y este es el periodo postprandial. Y estas líneas rayadas en azul son síntomas que el paciente marcó en el aparato de medición de reflujo. Ustedes pueden ver que hay muchos episodios de reflujo que no fueron percibidos por el paciente y hay muchos síntomas percibidos por el paciente que no están precedidos por reflujo. ¿Por qué? Hay 10 episodios de reflujo asintomáticos y 4 síntomas que no están relacionados con reflujo. Entonces, ¿por qué algunos episodios de reflujo son asintomáticos y por qué algunos síntomas no tienen nada que ver con reflujo? Hay algo que está mal o que no nos damos cuenta. Entonces, lo que yo quisiera es recorrer con ustedes las diferentes posibilidades que hacen que uno sienta el reflujo. En primer lugar, tienen que ver con las características del material que refluye, si es ácido, si es no ácido, si tiene gas y cuán alto en el esófago ese material llega. La segunda tiene que ver con el estado de la mucosa que es expuesta a ese reflujo y si está dañada o no. La tercera posibilidad es que haya un factor motor, que el esófago se contraiga cuando hay reflujo y eso produzca síntomas. La cuarta, que haya un problema en la inervación del esófago y que esa inervación sea más o menos sensible cuando se ve en contacto con el material refluido. Y la quinta es que haya una modulación del sistema nervioso central o periférico que module la interpretación de lo que el paciente siente como más o menos sintomático. Vayamos parte por parte. Con respecto al material que refluye, todos sabemos que el ácido produce síntomas y que los episodios de reflujo sintomáticos tienen una acidez mayor que los episodios de reflujo menos sintomáticos. Es decir, que el nadir de pH en episodios sintomáticos es alrededor de 2, 2,5, mientras que los episodios de reflujo asintomáticos tienen un nadir de pH mayor. Ahora bien, eso es cuando uno piensa que un episodio de reflujo es responsable de un síntoma. Pero en realidad, lo que sabemos es que los episodios sintomáticos están precedidos por una exposición ácida anterior, lo que se llama burden, o una acumulación de exposición anterior a ese episodio en particular. Cada episodio de reflujo que es sintomático fue precedido por episodios previos que de alguna manera modificaron la mucosa de tal manera que el próximo episodio potencialmente se ha percibido más. Eso se sabe porque se comparó el burden de la acidez previa a los episodios de reflujo sintomático, que es esta columna, con respecto a los episodios de reflujo asintomático, que es esta, y se vio que los episodios sintomáticos habitualmente están precedidos por más exposición ácida a la 45 minutos, 60 minutos, 75 minutos anterior al episodio. Ahora, con la impedancia sabemos que no solo el reflujo ácido puede producir síntomas, sino que también episodios de reflujo menos ácido, particularmente detectados con impedancia, también pueden producir síntomas. ¿Cuán frecuentemente el reflujo no ácido produce pirosis?
poco frecuentemente. En general lo que produce es regurgitación, menos frecuentemente pirosis y mucho menos frecuentemente dolor torácico. Pero la regurgitación en muchos pacientes es suficientemente molesta como para requerir tratamiento. ¿Es el reflujo no ácido importante en los pacientes que fallan al tratamiento con inhibidores de bomba? Bueno, es relativamente importante porque en un grupo grande de pacientes, 180 pacientes que no respondían a inhibidores de bomba, alrededor del 35% de esos pacientes tenían síntomas asociados a reflujo no ácido. Es el reflujo biliar importante en la percepción de síntomas. Más o menos, en realidad es importante en la producción de daño mucoso. Se sabe que los pacientes con esofagitis y con Barrett tienen mayor exposición a la combinación de ácido con reflujo duodenal biliar. Para la producción de síntomas, la bilis per se no es uno de los componentes más importantes para el triggering de la percepción sintomática. Por ejemplo, en este caso, en pacientes que están tratados con inhibidores de bomba, este es un registro de la pHmetría y esto es del Bilitec. Este paciente tiene varios episodios de reflujo biliar y ninguno ácido en el momento porque está tratado con inhibidores de bomba, y la cantidad de síntomas asociados con reflujo biliar puro es del 18%. Es decir, que los reflujos biliares per se no son necesariamente sintomáticos, son dañinos para la mucosa, pero no muy sintomáticos. Otra posibilidad es que un componente del material gástrico esté relacionado con la percepción de síntomas y que no sea la acidez, que no sea los ácidos biliares, que sea, por ejemplo, la pepsina. Nosotros recientemente terminamos un estudio de análisis de pepsina en saliva en diferentes categorías de pacientes con pirosis y sorprendentemente en un grupo de pacientes con esófago hipersensible encontramos que muchos de esos pacientes tenían altos niveles de pepsina en saliva, cosa que nos sorprendió porque esperábamos que tuvieran poco, porque esos pacientes en general tienen una acidez en el esófago bastante limitada. Sin embargo, nos llamó la atención que estos pacientes con hipersensibilidad esofágica tengan altos niveles de pepsina y quizás la pepsina contribuya a la hipersensibilidad en estos pacientes. En este momento estamos estudiando la concentración de pepsina gástrica en este grupo de pacientes para ver si tienen alguna diferencia con los pacientes con enfermedad por reflujo convencional. La extensión proximal del material refluido es importantísima para la percepción de cada episodio de reflujo. Hoy en día se sabe que los episodios de reflujo que llegan más alto en el esófago es mucho más probable que el paciente los perciba. Y eso no solamente en estudios hechos sin tratamiento con inhibidores de bomba, sino en pacientes que son refractarios. En ambas condiciones, los episodios de reflujo proximal son los más percibidos. ¿Es importante la presencia de gas en el material refluido para percibir reflujo? Y sí, es muy importante. Hoy en día, con la posibilidad de medir gas con impedancia, sabemos que los pacientes que tienen episodios de reflujo mixto de líquido y ácido son los pacientes que más perciben esos episodios, particularmente los pacientes que tienen enfermedad por reflujo no erosiva. Y quisiera extenderme un poquito más con respecto al tema de la presencia de gas en el material refluido, porque hoy en día tenemos acceso con impedanciometría a medir y cuantificar el gas. Un ejemplo de ello es esta situación. Este es el periodo durante las comidas, este es el periodo inmediatamente después de las comidas. No hace falta ser un experto en impedancia para darse cuenta que acá está pasando algo durante las comidas muy distinto a lo que pasa acá. Cada una de estas espigas sucede durante la comida y si uno expande el trazado, ve que lo que está sucediendo es que el individuo está tragando aire cada vez que deglute. Este es un individuo que tiene
aerofagia durante la comida. ¿Y por qué es importante esto? Bueno, porque cuando estudiamos este fenómeno en pacientes con enfermedad por reflujo que es refractario al tratamiento, encontramos un grupo de pacientes que tenían este fenómeno mucho más frecuentemente y que a consecuencia de esto tenían más episodios de reflujo gaseoso ácido postprandial que no respondían a inhibidores de bomba. Es decir, que la presencia de aerofagia y reflujo ácido con gas postprandial puede ser uno de los mecanismos implicados en un subgrupo de pacientes refractario a inhibidores de bomba. Quisiera recorrer con ustedes un par de datos nuevos que existen hoy en día en relación a la presencia de gas en el material refluido. Este es un episodio de reflujo de gas que se mueve desde el estómago hacia arriba. En impedancia, el gas aumenta la impedancia y el líquido la disminuye. Ustedes pueden ver que el movimiento de gas es desde el estómago hacia arriba y esto es lo que se llama un episodio de eructo gástrico, gastric belch. Estos episodios de gastric belch pueden acompañarse de líquido, que también se ve en la impedancia inmediatamente después de la subida de aire. Y este líquido puede ser ácido, como lo muestra la caída de pH. Esto es un episodio de reflujo ácido asociado a un belch, muy común. Otro tipo de episodio distinto de esto es que cuando el aire entra rápidamente desde proximal a distal y después es eliminado rápidamente sin que haya pasado por el estómago. Esto es lo que se llama supragastric belch, que es un fenómeno que más y más estamos dándonos cuenta que tiene mucha significancia en enfermedad por reflujo. ¿Por qué? Porque en muchos pacientes este fenómeno de supragastric belch está inmediatamente seguido de un episodio de reflujo ácido. En muchos pacientes el reflujo ácido está precedido por episodios de supragastric belching. ¿Y por qué es importante? Porque este tipo de material refluido es muy percibido por los pacientes. Es uno de los más percibidos, es lo que más hace que el paciente apriete el botón sintomático del aparato de medición. Como ustedes se darán cuenta, si esto es un episodio de reflujo asociado a un fenómeno, casi diría de behavioral therapy, que es lo que se llama supragastric belching, que es un mecanismo de conducta inadecuada para eliminar gas, el tratamiento de este paciente en donde el reflujo ácido es percibido, más que el tratamiento del ácido, es el tratamiento del belching. Y eso requiere behavioral therapy. ¿Es la esofagitis importante en la determinación de la cantidad de síntomas? ¿Es la esofagitis, el grado de esofagitis determinante de cuán severa es la percepción del reflujo? Y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque en pacientes que tienen enfermedad por reflujo no erosiva, la intensidad del heartburn o de la pirosis puede ser exactamente la misma. Es decir, que el grado de esofagitis no determina que un paciente tenga pirosis más severa. Sin embargo, hay factores en la mucosa que hacen que el material refluido sea más o menos percibido. Uno de esos factores es la dilatación de los espacios intercelulares en el epitelio de la mucosa, particularmente en pacientes con enfermedad por reflujo no erosiva. Hace unos años ya hicimos un estudio en individuos normales en donde hicimos perfusión de diferentes soluciones y estas soluciones, al cabo de media hora de perfusión, eran capaces de producir estas dilataciones de los espacios intercelulares. Ahora, ¿es suficiente que haya dilatación del espacio intercelular de la mucosa para sentir pirosis? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque estos individuos sanos, al final de la perfusión, tenían
dilatación de los espacios intercelulares, pero no tenían pirosis la mayoría de ellos. Es decir, que hace falta algo más para que se produzca pirosis. No basta con que la mucosa esté alterada. Ese algo más tiene que ver con lo que sucede cuando la mucosa está alterada. Entran ácidos biliares, entra tripsina, puede entrar pepsina, y hay un fenómeno de activación de mast cells que produce sensibilización de los aferentes nerviosos. También hay activación de receptores PAR2 que tienen un rol importante en una microinflamación de la mucosa que puede estar relacionada con la percepción de síntomas. Es decir, que no basta con que haya dilatación de los espacios intercelulares, tiene que haber un fenómeno que sensibilice los nervios para que el material que entra sea más percibido. Nosotros estudiamos la integridad de la mucosa con impedancia in vivo y medimos la impedancia basal. Hay individuos que tienen una impedancia basal más alta, de alrededor de 2000, y otros que tienen una impedancia basal más baja, alrededor de 1000, 1500. Estos individuos que tienen la impedancia basal más baja, cuando uno les hace un Bernstein test, les infunde ácido, son los que perciben más. Es decir, que está claro que la integridad de la mucosa está relacionada con la percepción junto con otros factores de la inervación, que vamos a ver enseguida. En cuanto a los factores motores, hace bastante tiempo se postuló que episodios de reflujo podían asociarse con hipermotilidad y eso podía dar la sensación de pirosis, y a su vez también hay estudios que se hicieron con ultrasonografía proponiendo que hay episodios de contracción de la capa muscular longitudinal muy prolongados y que esos episodios prolongados, se llaman sustained esophageal contractions, podrían ser responsables del dolor asociado a reflujo ácido. Lamentablemente estos estudios nunca se pudieron reproducir, pero la hipótesis sigue presente. Los receptores que están involucrados en la percepción del ácido más comunes son los TRPV1 receptors. Y se dice que estos receptores están sobreregulados, upregulated, en pacientes con enfermedad por reflujo. Si hay más receptores, más chance de percibir la exposición a ácido. Y esto fue demostrado de diferentes formas. Recientemente se hizo un estudio en individuos sanos nada más, lamentablemente, que trató de estudiar el efecto de bloquear estos receptores TRPV1 y ver si eso reducía la percepción de ácido, y lamentablemente el estudio fue negativo y el compuesto que se usó produjo demasiados efectos colaterales y no se puede seguir usando. Pero la idea de bloquear estos receptores sigue en mente y hay otras compañías que están tratando de desarrollar inhibidores de los receptores TRPV1 para reducir la pirosis. Otro aspecto importante son los nervios, la inervación del esófago. Nosotros recientemente estábamos interesados en estudiar la integridad de la mucosa y la inervación de la mucosa en el esófago distal y en el esófago proximal. ¿Por qué en el esófago proximal? Porque, como les dije antes, los episodios de reflujo que llegan más alto dentro del esófago son los que tienen mayor percepción. Para nuestra sorpresa, la mucosa, la integridad de la mucosa, la permeabilidad de la mucosa en el esófago proximal es tan o mejor que la del esófago distal. O sea que ese mecanismo no puede ser usado para interpretar la hipersensibilidad del esófago proximal. Pero sorprendentemente encontramos que la distribución de los nervios, estos son nervios aferentes, de la mucosa distal, tanto en individuos sanos como en pacientes con enfermedad por reflujo no erosiva, es completamente diferente en el esófago proximal que en el esófago distal. En el esófago proximal los nervios son mucho más superficiales y tienen una distribución horizontal. Eso potencialmente puede ser la causa por la cual el esófago proximal es más sensible. Y a su vez es una
hipótesis de trabajo en que estos nervios más superficiales son potencialmente más fáciles de dañar, pero a su vez más fáciles de proteger con estrategias tópicas. Finalmente, el mecanismo de hipersensibilidad esofágico es muy importante en la percepción de material refluido. Ustedes saben que los pacientes con enfermedad por reflujo son hipersensibles a la distensión con balones, a la perfusión con ácido y también al calor. Muchos pacientes se quejan de que cuando toman bebidas calientes, té o sopa caliente, tienen más molestias. Bueno, los pacientes con enfermedad por reflujo tienen hipersensibilidad a la temperatura. Y esto es más importante en el esófago proximal que en el esófago distal. Un estudio muy reciente demostró que los pacientes que son refractarios a los inhibidores de bomba son más hipersensibles a la distensión en el esófago proximal y tienen más reflujo proximal que los pacientes con respuesta buena a los inhibidores de bomba. Entonces, si uno pone juntas las dos cosas, uno de los mecanismos postulados para refractoriedad a enfermedad por reflujo es la posibilidad de que los pacientes refractarios tengan más reflujo proximal y tengan un esófago proximal más hipersensible. Este cartoon, de alguna manera, trata de hacer un sumario de las cosas que ya les dije. Hay componentes luminales, hay un trastorno en la permeabilidad y hay una activación de mast cells que favorece la sensibilización de nervios, que a su vez es lo que hace que algunos enfermos sean hipersensibles a un material luminal no muy elevado. Finalmente, hay una modulación del sistema nervioso central. Este es un típico experimento de uno de mis colegas en Londres, en donde el paciente tiene una perfusión esofágica, se hace al mismo tiempo un estudio por imágenes, un MRI, y se lo confronta con una diapositiva, con una imagen de paz, digamos, pacífica. Comparada con esta imagen, en la misma circunstancia, y vean cuánto más se activan diferentes sectores corticales. En la misma circunstancia, la única variable es la ambientación. Esto es un fenómeno de modulación central. Y nosotros, hace unos años atrás, hicimos experimentos en un modelo animal que en condiciones normales, cuando se lo estudiaba el epitelio de la mucosa, se veía que estos eran los espacios intercelulares en condiciones basales, y cuando el animal se veía sometido a una inmovilización y estrés, la biopsia mostraba que los espacios intercelulares en la mucosa estaban completamente dilatados, lo que sugiere que el estrés, aún tan artificial como este, es capaz de producir un fenómeno periférico que puede modificar la percepción de ácido. Entonces, para finalizar, discutimos algunos aspectos del material refluido que tienen que ver con la percepción, situaciones de la mucosa en donde la integridad de la mucosa está alterada, aspectos de la motilidad en donde tanto la hipomotilidad que altera el clearance como la hipermotilidad pueden modificar la percepción, aspectos de la inervación, algunos novedosos como la diferencia en la inervación distal y proximal, y finalmente la diferencia en la modulación en relación a la hipersensibilidad, tanto central como periférica. Entonces, en conclusión, yo creo que la percepción de síntomas en un paciente con enfermedad por reflujo se debe a una combinación muy específica para cada paciente. En algunos pacientes todo es normal, la mucosa es normal, el músculo es normal, los nervios son normales y lo que tienen es mucho reflujo. Entonces es lógico que ese paciente sufra porque tiene mucho reflujo. Mientras que en otros pacientes, alguno de estos factores es anormal y tienen una cantidad de reflujo normal. Lo que tienen es una alteración en la percepción. Y eso
sucede en pacientes con hipersensibilidad y con un fenómeno que estamos empezando a entender un poquito más en este momento, que es el de hipervigilancia, que es un fenómeno en el que muy frecuentemente nos equivocamos. Son pacientes que uno cree que son hipersensibles al ácido, pero en realidad son hipervigilantes al reflujo. Están como pendientes en apretar el botón del aparato que registra. Cada vez que están por tener un pequeño eructo o un poquito de pirosis, apretan el botón y uno lo interpreta como si fueran hipersensibles, pero en realidad son hipervigilantes y esos pacientes requieren otro tipo de tratamiento. Muchas gracias. Gracias, Daniel. ¿Hay alguna pregunta rápida en la sala? Si no, Daniel, espera un segundito, que solamente te quería preguntar una cosa. Estos pacientes que tienen esta sensibilidad especial al gas que tú has comentado, o que tienen estos eructos, ¿es el mismo tipo de respuesta en los pacientes que tienen, digamos, un eructo de tipo gástrico, el que tiene el estómago lleno y eructa? ¿Tiene el mismo tipo de síntoma que el paciente que tiene el eructo supragástrico? Es decir, esta hipervigilancia está más representada en los pacientes que tienen lo que a fin de cuentas es una alteración del comportamiento, ¿no? Que es la aerofagia con reflujo supragástrico, que no los otros. Sin ninguna duda, estos son los pacientes que tienen hipervigilancia. Y antes no los reconocíamos, antes simplemente mirábamos el trazado de impedancia y veíamos que había gas y líquido y era ácido y decíamos, esto es un reflujo mixto, líquido y gas, ácido y listo. Pero recién últimamente empezamos a diferenciar estos dos tipos y es muy común, si ustedes vuelven a un trazado de un individuo que tiene supragastric belching, el timing entre el episodio y el momento que aprieta el marker es mucho más corto. Inmediatamente aprieta o a veces hasta antes, lo cual es muy sugestivo. Eso es hipervigilancia y yo creo que es mucho más común que lo que nosotros hasta ahora lo veíamos encontrando. Hay que ir y volver a ver los trazados y ustedes van a ver que es muy común. Más o menos resumiendo un poquitín desde un punto de vista clínico, cuando nosotros tenemos pacientes con pirosis, como muy bien ha dicho el doctor Shiffrin, nos podemos encontrar con pacientes que tienen reflujo, los hay que tienen reflujo y este reflujo produce los síntomas, los hay que tienen reflujo y que este reflujo puede pasar desapercibido, por ejemplo, pacientes con mucho reflujo nocturno que no notan nada. Y después tenemos pacientes con un reflujo normal que parece inducir síntomas y también pacientes que tienen síntomas de pirosis, pero en los que no vemos absolutamente ninguna relación con el reflujo. Y obviamente estos pacientes van a tener que tratarse de forma diferente. De todas maneras, si nos vamos para atrás y volvemos a nuestro despacho, a nuestra consulta, y nos encontramos con nuestro paciente que nos viene y que nos dice, doctor, tengo pirosis, nosotros lo que vamos a pensar primero es que el paciente tiene pirosis porque tiene reflujo. Y nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a darle una medida contra la acidez y si esto hace que desaparezca la pirosis, consideraremos que ha desaparecido el reflujo y aquí se acaba el problema y así es como tratamos la gran mayoría de pacientes. Solamente una pequeña reflexión y es que esto es muy frecuente. Este es un estudio hecho por Julio Ponce en Valencia, veo que la diapositiva no se ve bien porque ha quedado cortada por abajo, pero bueno, este estudio lo que se ve es que la pirosis la tiene hasta un 20% de la población, pero lo que es importante es que la gran mayoría de los sujetos la pirosis la tienen con poca frecuencia, la mitad de los sujetos menos de una vez por semana y que tengan la pirosis cada día o más de 3 veces por semana, pues la verdad es que es un número de menos de un 20%. Y además de esto, la gran mayoría de pacientes expresan que esta pirosis es leve. Aquí tendría que poner debajo leve, moderado y severo. Pues bien, la gran mayoría tienen una pirosis poco frecuente y leve. Y yo creo que tenemos muchos pacientes tratados actualmente con inhibidores de la bomba de protones de forma crónica, cuando en realidad lo que tienen es un trastorno
leve y poco frecuente. Y posiblemente lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos este paciente con pirosis es empezar a ir para atrás, mirar si hay medidas higiénico-dietéticas que le pueden ayudar, mirar de evitar aquellos factores que favorecen el reflujo, como el sobrepeso, las xantinas, que produce una relajación esfinteriana, grasas, alcohol, tabaco. Hay que mirar de eliminar en la medida de lo posible los fármacos que puedan favorecer el reflujo y en algunos casos pues también evitar el echarse justo después de comer e incluso pues levantar la cabecera de la cama. Son pequeños consejos que yo pienso que son importantes, especialmente el sobrepeso, que está cobrando mayor y mayor interés porque se está convirtiendo en una nueva epidemia a nivel de la sociedad occidental, pues es importante que lo combatamos. Aparte, los pacientes esto lo tratan a su manera, porque estos son datos españoles del año 2012 y fijaos que se vendieron más de 10 millones de unidades de diferentes antiácidos en España, que son sustancias que los pacientes compran en la farmacia libremente. 45 millones de euros se gastaron en antiácidos, es decir, que estos tratamientos se utilizan mucho y no están mal utilizados, porque si el paciente tiene un síntoma poco frecuente y leve, pues si un antiácido simplemente se lo calma, yo pienso que no hace falta tampoco ir más allá. Aparte tenemos en España desde hace un par de años el alginato, que es otro tratamiento posible para el paciente que tiene reflujo. El alginato lo que hace básicamente es que crea como una balsa, es un magma, digamos, del alginato mezclado con carbonato cálcico, que lo que hace es que desplaza el ácido del estómago lejos del epitelio del esófago. Y esto, como se sabe que los pacientes con reflujo el ácido lo tienen situado a un nivel mucho más próximo al epitelio esofágico que no los sujetos sanos, pues parece que puede ser una buena medida. Y de hecho existen estudios que demuestran que aquí está la distancia que hay en condiciones de ayuno y en condiciones postprandiales de la situación del ácido del estómago con respecto al esófago. En caso postprandial es lo que se llama la cámara ácida, un bolsillito ácido que se crea en la parte proximal del estómago después de comer, y vemos cómo efectivamente el alginato desplaza de forma significativa del esófago el contenido ácido. De todas maneras, cuando el reflujo es muy severo, cuando el reflujo es importante y produce esofagitis, lo que sí que sabemos es que la tasa de curación de las esofagitis va a depender del grado de inhibición de la acidez. Y a mayor grado de inhibición, mayor tasa de curación, y en este caso los inhibidores de la bomba de protones son, sin lugar a dudas, los fármacos de elección y son, de hecho, los que más se utilizan, muchas veces, como he comentado, sobreutilizan. Pero ¿qué pasa? Antes lo comentaba el doctor Shiffrin, que no toda pirosis se debe al reflujo o se debe al ácido. Y si nosotros miramos aquí, por ejemplo, los pacientes que tienen una enfermedad no erosiva, un reflujo no erosivo, vemos cómo realmente los inhibidores de la bomba de protones son muy superiores al placebo, pero que esta eficacia se alcanza únicamente en un 60-70% de los pacientes. Es decir, que lo normal es que cuando nosotros nos vienen pacientes con pirosis, nos vayamos a encontrar con que hay aproximadamente un 30% de pacientes que no van a responder. Y si los pacientes además vienen con síntomas atípicos de reflujo, los pacientes que vienen con tos crónica o que vienen con afonías, entonces lo cierto es que el efecto de los inhibidores de la bomba de protones va a ser muy pequeño. ¿Qué podemos hacer ante un paciente que no responde a inhibidores de la bomba de protones? Bien, una cosa que no hemos de olvidar es ver si el tratamiento se está haciendo correctamente. Preguntarle al paciente si se toma el fármaco. Esto lo primero. Hay pacientes pues, que hoy me he olvidado, mañana también. Otra cosa es el momento de la toma del fármaco.
En este estudio se ve qué ocurre cuando el fármaco se toma antes de una comida o cuando se toma en un ayuno. Y lo que vemos es que el grado de supresión de la acidez va a ser muy superior cuando el fármaco se toma antes de la comida. Con lo cual es importante recomendar que el inhibidor de bomba de protones se tome preferentemente pues, por las mañanas antes del desayuno. En este otro estudio, pacientes que estaban tratados con lansoprazol 30 miligramos una vez al día, que no respondían a este tratamiento, fueron o bien randomizados a una dosis doble del mismo inhibidor de la bomba de protones o a esomeprazol, otro inhibidor de la bomba de protones. Y lo cierto es que en ambos casos se produjo una mejoría en un porcentaje importante de pacientes. Es decir, que la estrategia de doblar la dosis o de cambiar de fármaco pueden ser dos estrategias útiles. Pero cuando el paciente no responde, lo que hay que hacer es estudiarlo. Y en este sentido, el estudio se tiene que hacer siempre siguiendo dos pasos. Primero hay que hacer una gastroscopia. Cuando yo me compro un coche, antes de conducirlo, lo que hago es mirarlo, ver que tenga ruedas, que tenga volante, que esté bien. Pues esto es lo mismo. Antes de poner una sonda a ciegas dentro de un esófago, lo que yo quiero saber es dónde lo pongo. Hay que hacer una gastroscopia previa. La gastroscopia nos va a servir para descartar que el paciente tenga enfermedad erosiva y, una vez hecho esto, como segundo paso, confirmar si el paciente tiene o no tiene reflujo. Y para ello pues, disponemos de la manometría, la pHmetría y, en algunos casos, la pHmetría con impedancia. Cuando nosotros hagamos este estudio, sabremos en cuál de estas cuatro situaciones nos encontramos. Nos encontramos en un paciente que tiene un reflujo ácido que le está produciendo la pirosis, o nos encontramos en un paciente que tiene un reflujo normal, el que tenemos todos cada día, pero que este reflujo el paciente lo está percibiendo, o bien nos encontramos con un paciente que no tiene absolutamente nada que ver su pirosis con el reflujo, lo que llamamos una pirosis funcional, es decir, una pirosis que no tiene ninguna relación con ningún reflujo, ni fisiológico ni no fisiológico. Si nos encontramos con la situación de arriba, que el paciente tiene reflujo, lo que vamos a intentar hacer es tratar mejor este reflujo. Es decir, una posibilidad para tratar mejor el reflujo puede ser hacer un tratamiento de combinación. Este es un estudio pequeño, como veis, solamente en 30 y 35 pacientes, pacientes que no respondían a inhibidores de la bomba de protones, a pesar de tener reflujo, en los que la combinación de un alginato que tiene un mecanismo de actuación diferente que la inhibición de la acidez junto con un inhibidor de la bomba de protones, pues parece que producía una cierta mejoría con respecto a los pacientes que siguieron únicamente con IBP. Otra posibilidad es intentar inhibir estas relajaciones del esfínter esofágico inferior que favorecen el reflujo. Y en este sentido existe un fármaco comercializado en España que es el baclofeno. El baclofeno se utiliza en sí para la espasticidad, pero es un fármaco que actúa sobre los receptores GABA, que son los implicados en estas relajaciones transitorias del esfínter. Y como podemos ver tanto en pacientes con reflujo como en controles sanos, el baclofeno disminuyó tanto el número de episodios de reflujo como el tiempo en que el esófago estaba expuesto al ácido, cosa que no ocurrió cuando estos sujetos fueron tratados con placebo. Es decir, que ante un paciente que no nos responde a un inhibidor de la bomba de protones, a un tratamiento convencional y en el que constatamos que efectivamente sigue teniendo reflujo a pesar del tratamiento, esta puede ser una opción terapéutica a considerar. Y no tenemos que olvidar tampoco que la cirugía antirreflujo sigue existiendo y que se están desarrollando tratamientos endoscópicos e incluso de electroestimulación que quizás en un futuro puedan ser útiles. Este es, por ejemplo, un Gastroenterology de este año, en el cual lo que mostraban era que la fundoplicatura transoral tenía un efecto no solamente sobre la pirosis, sino también muy importante sobre la regurgitación, que era pues relevante, similar a los pacientes que les hizo una intervención sham y se les trató con inhibidores de la bomba de protones. Bien,
¿Qué ocurre cuando nosotros nos encontramos con que los pacientes no tienen reflujo? Les hacemos el test, la pHmetría o la pHmetría con impedancia, y no vemos que haya reflujo. Hay pocos estudios, poquísimos hechos sobre el tratamiento de estos pacientes. Este es un metaanálisis publicado este año, en el cual, si veis, tenemos el efecto de antidepresivos en pacientes con síntomas típicos de reflujo, es decir, básicamente pirosis y regurgitación. Y vemos como el citalopram y fluoxetina, es decir, inhibidores de la recaptación de serotonina, se mostraron superiores al placebo en el tratamiento de estos pacientes. Aquí eran pacientes con esófago hipersensible y pacientes con un reflujo refractario a IBP. Sin embargo, no se observó efecto de los fármacos antidepresivos tricíclicos. Así pues, hay pocos datos, pero parece que en estos pacientes que tienen un reflujo, o sea, una pirosis, no relacionada con el reflujo, esta podría ser una aproximación. Y simplemente, pues para concluir, resumiendo un poquitín desde un punto de vista muy práctico cómo podemos manejar a los pacientes que vienen con pirosis, hemos de diferenciar los pacientes que tienen reflujo de los que no la tienen. Los que tienen reflujo, tratamiento con antiácidos y alginato va a ser suficiente en la gran mayoría de ellos. Los antisecretores van a ser también de gran utilidad en un gran número de pacientes y en algunos casos en que haya refractoriedad a estos síntomas, a pesar de que estos sean producidos por el reflujo, el baclofeno o la fundoplicatura son opciones que se pueden utilizar. Los pacientes que tienen una hipersensibilidad al reflujo normal, aquí en este caso yo pienso que puede ser adecuado intentar suprimir ese pequeño ácido que les produce reflujo, aunque esto no tenemos datos que lo apoyen, y los fármacos antidepresivos nos pueden ser de ayuda. La fundoplicatura yo en este caso la veo muy lejos de recomendar y tendría mucho cuidado con hacerla. Pero desde luego que donde no vamos a tener que tratar al reflujo es en estos pacientes que tienen una pirosis funcional, síntomas no relacionados en absoluto con el reflujo, en los que los antidepresivos, quizá los ansiolíticos y los antipsicóticos, pues sean los fármacos que vamos a tener que utilizar y quizás, si como ha dicho antes Daniel, pues se confirma que hay algunos comportamientos, conductas de aerofagia que pueden favorecer esta pirosis, pues un tratamiento de tipo conductual, de terapia cognitiva, pues puede desarrollarse y podría en un futuro ser eficaz. Si tenéis alguna pregunta. Sí, adelante. Tendrás que chillar. Aquí. No sé, yo siempre tenía la idea de que el paciente que no responde al tratamiento farmacológico tampoco va a responder a la cirugía. No. Yo lo tenía Sí, es importante que hagas esta pregunta porque estoy totalmente de acuerdo contigo. No era esta la idea que tenía. Paciente que no responde a tratamiento con inhibidores de la bomba de protones, en el que tú le haces un estudio de reflujo y constatas que a pesar del tratamiento, es decir, haciendo una pHmetría durante tratamiento, sigue teniendo reflujo y ese reflujo es causante de los síntomas, aquí se puede tratar con fundoplicatura. Pero solamente en caso de que tú constates que durante el tratamiento está persistiendo el reflujo, que muchas veces en este caso será reflujo no ácido. Aproximadamente se calcula que un 35% de los pacientes que no responden a tratamiento con inhibidores de la bomba de protones tienen reflujo asociado a síntomas, pero reflujo no ácido asociado a síntomas. Jordi, aquí hacer una pregunta. ¿Y los procinéticos qué papel juegan en todo esto? ¿Ninguno? Yo creo que no. Los procinéticos, la única cosa que yo me puedo imaginar es que posiblemente nos ayuden en el vaciamiento gástrico y tampoco
tenemos procinéticos extremadamente efectivos hoy en día. Desde que desapareció la cisaprida, la verdad es que nos hemos quedado bastante huérfanos de procinéticos. Con lo cual, hoy en día, los que tenemos en España, que son la cinitaprida o la domperidona, pues son más antieméticos, diría yo, que no procinéticos. La verdad es que estudios con estos fármacos sobre el reflujo no hay. Los que hay son con cinitaprida y la efectividad es muy baja. Te quería preguntar, en caso de reflujo biliar, ¿qué tratamiento aconsejas dar en estos momentos? Bueno, el reflujo biliar es un reflujo, la verdad es que el reflujo biliar por sí solo, si no va asociado de reflujo ácido, la cantidad de lesión que produce en la mucosa queda muy reducida. Es decir, el reflujo biliar es muy nocivo para la mucosa cuando va asociado a ácido, con lo cual la inhibición de la acidez en el reflujo biliar me parece importante, hay que tenerla en cuenta. Y después, pues claro, a ver, diagnosticarlo bien diagnosticado se ha de hacer con el Bilitec. El Bilitec está lleno de problemas, es una prueba poco fiable. Yo me lo pensaría muchísimo antes de indicar nada más que no fuese tratamiento médico a un paciente con reflujo biliar. Honradamente, funduplicatura la veo poco indicada. En todo caso, probaría inhibir la acidez y baclofeno. No sé, Daniel, si tú eres de la misma opinión. El reflujo biliar importante es en los pacientes que fueron sometidos a cirugía. Son pacientes gastrectomizados, en donde el reflujo biliar es realmente un fenómeno per se muy importante. En esos pacientes el tratamiento es del reflujo biliar y se recomienda proquinéticos para acelerar lo poco que queda del estómago o el tránsito intestinal. En los pacientes con estoy de acuerdo con lo que tú dices, que el reflujo biliar en presencia de ácido, lo que caracteriza es el daño mucoso por esta combinación, que con un buen tratamiento antiácido, la bilis per se no es tan dañina, pero también es útil acelerar el vaciamiento gástrico. Entonces, en estos pacientes, el uso de eritromicina u otros proquinéticos para acelerar el vaciamiento gástrico está indicado y está publicado. Bueno, pues si no hay más preguntas... Sí, sí que hay, perdón. Fermín, sí, sí. No, veo. Es que como veo fatal... Aquí. Vale, vale. Yo quería preguntar, aquí al final, al fondo. Bueno, da igual, ya te oigo. Quería preguntar si los anti-H2 siguen teniendo algún papel en el tratamiento del reflujo hoy en día. ¿Los? Anti-H2. Bueno, a ver, podrían tenerlo, ¿por qué no? O sea, si un paciente responde a anti-H2, pues es una inhibición menor de la acidez. Se usan poquísimo, yo creo que se usan muy poco. Yo lo reservaría para aquellos pacientes pues, que por el motivo que fuera no pueden tomar inhibidores de la bomba de protones. No, muy brevemente, y quizás enganchando con la sesión que viene después, decías indicación de endoscopia, paciente que no responde a inhibidor de bomba de protones, a veces con síntomas atípicos, justamente decías para descartar esofagitis erosiva sin duda, pero yo creo que se debe de tomar biopsia en ese caso para ver que no sea una esofagitis eosinofílica con síntomas que remedan un reflujo. Sí, sí. A ver, no, el síntoma típico de la esofagitis eosinofílica es la impactación, sin lugar a dudas, pero lo que sabemos es que hay muchos casos de eosinofilia que tiene otro tipo de síntomas y después también es cierto que hay pacientes que lo que tienen es un reflujo que produce eosinofilia, es decir, que si bien está bien tomar las biopsias, no olvidar que muchas veces si hacemos biopsias a un reflujo nos va a salir un incremento de eosinófilos que va a responder a inhibidores de la bomba de protones. No necesariamente este paciente necesita tratamiento con esteroides. Vamos a poner un caso clínico. Caso clínico que seguro que todos conocéis. Es el vecino del piso que nos encontramos por la escalera. Es un chaval de 28 años sin antecedentes de interés, que fuma un paquete de cigarrillos al día, sale el fin de semana y bebe algo de alcohol y que nos dice que presenta pirosis retroesternal, sobre todo nocturna,
a veces pues incluso regurgitación ácida que le obliga a levantarse. Estos síntomas se producen principalmente durante el fin de semana, es decir, 1 o 2 días por semana, y calman momentáneamente si se toma un antiácido que le ha dado su madre, pero reaparecen al cabo de un rato. El paciente va a ver al médico y el médico hace lo que hace el médico. Dice, ¿usted qué le pasa? Que tengo ardores. Pues tómese inhibidor de la bomba de protones. Y así lo hace. Se le aconseja al paciente un tratamiento con omeprazol, 20 miligramos, por la noche antes de acostarse, porque es cuando tiene él sus síntomas. Y después de 4 semanas de tratamiento, el paciente refiere muy leve mejoría. Persiste con pirosis nocturna y algún episodio de regurgitación que lo despierta. Y aquí hacemos la primera pregunta a la sala. ¿Qué hacemos ahora con este chico que está tomando omeprazol 20 miligramos por la noche desde hace 4 semanas y no mejora? Podéis votar, tenéis unos botones allí, 1, 2, 3, 4, 5 o ABCD, es lo mismo. Bueno, veo que la mayoría aumentaríais la dosis de IVP. Hay algunos que cambiarían el momento de la toma y otros que añadirían alginato, o ya un 47 que irían directamente a la gastroscopia. Vamos a ver, veo que la mayoría os habéis leído las guías, porque es lo que dicen, hay que doblar la dosis de IVP al paciente que no responde. Pero nosotros, ¿qué hicimos? Nosotros lo que hicimos fue aconsejarle al paciente un cambio de hábitos. Esta no estaba, es trampa. Ya sabéis que soy un poco tramposillo yo, Le aconsejamos un cambio de hábitos de vida, no cenar justo antes de acostarse, evitar las comidas grasas, en fin, dejar de fumar, levantar la cabecera de la cama. Le recomendamos tomar el omeprazol por la mañana en ayunas en lugar de por la noche, porque hemos visto que produce una mayor inhibición de la acidez. Pero lo cierto es que 4 semanas más tarde el paciente dice que la vida sigue igual. No ha conseguido dejar de fumar. La novia se queja si levanta la cabecera de la cama. Además, cuando sale el fin de semana, alguna copa, algún gin tonic siempre cae. Total, ¿qué hacemos ahora? A ver si esta vez la votación va más rápida. Bueno, ahora ya, si no la doblo antes, la doblo ahora, ¿no? Lógicamente. Muy bien. Pues sí, efectivamente, como os decía, esto es lo que dice la guía de la AEG del reflujo. Paciente que tiene un reflujo sin signos ni síntomas de alarma, IVP dosis estándar 4 semanas, no hay mejoría, IVP dosis doble durante 8 semanas. Y esto es lo que hacemos. El paciente nos viene a ver 3 meses más tarde, en lugar de 8 han sido 12, pero ya sabéis que esto de dar visitas a veces no es tan fácil. El paciente ha disminuido el consumo de alcohol y tabaco. Sale menos porque la situación laboral ha empeorado y ahora trabaja incluso los fines de semana para poder llegar a fin de mes. Pero los síntomas han empeorado. Ahora tiene ardores también durante el día, especialmente después de comer. Y en la farmacia le han dado un antiácido que calma de forma muy pasajera sus síntomas. Muy bien, paciente que no responde a dosis dobles de IVPs. ¿Qué actitud tomaríamos? Añadir antiácidos o alginato, aumentar la dosis de IVP aún más, cambiar de IVP, añadir un procinético o solicitar una gastroscopia. Solicitar una gastroscopia, bien. Efectivamente, cuando un paciente no nos responde al tratamiento adecuado, cuando nosotros estamos haciendo, como hasta ahora hemos hecho tratamientos puramente empíricos, lo que tenemos que hacer es saber qué es lo que tiene el paciente. Primero hemos comentado gastroscopia y después el estudio con manometría y pH-metría. La gastroscopia en nuestro paciente fue normal,
completamente normal, con lo cual la pregunta que nos queda es si tiene o no tiene reflujo. ¿Qué estudio solicitaríamos para saber si el paciente tiene o no tiene reflujo? Le hemos hecho la gastroscopia, ha sido normal, tiene pirosis, no responde a dosis dobles de IVP. ¿Le haríais una pHmetría sin consumo de IVPs o una pHmetría durante tratamiento con IVPs? ¿Le haríais una pHmetría con impedancia sin IVPs o una pHmetría con impedancia durante IVPs o únicamente una manometría esofágica? Aquí está la cosa más igualada, ¿eh? pHmetría sin consumo, pHmetría durante tratamiento, gana la pHmetría o la impedancia sin consumo, pero la pHmetría con impedancia durante tratamiento no está mal, 44. Daniel, ¿qué tenemos que hacer en una circunstancia como esta? ¿Qué sería lo más adecuado? Yo creo que en un paciente joven, de 28 años, que hay que tener en cuenta que es un joven, muy joven, y que no tiene diagnóstico de enfermedad por reflujo hecha, la pregunta es si tiene reflujo ácido y por qué. Si tiene enfermedad por reflujo ácido, para empezar. Y yo haría simplemente una pHmetría sin consumo de IVPs. ¿Por qué? Porque dejaría la pHmetría con impedancia, con consumo de IVPs, para un paciente en donde sospecho que puede haber síntomas asociados a reflujo no ácido. Pero en este paciente yo no sospecho eso, entonces haría simplemente una pHmetría convencional sin consumo de IVPs. Yo creo que volviendo un poquitín también a la pregunta que antes hacíais, ¿no? O sea, la pHmetría y la pH con impedancia se pueden hacer con o sin inhibidores de la bomba de protones. Depende de la pregunta que tengamos. Si nosotros sabemos certeramente que el paciente tiene reflujo, por ejemplo, si este paciente en la gastroscopia hubiese tenido una esofagitis, le hubiésemos hecho la prueba con tratamiento, porque ya sabemos que tiene reflujo. Pero aquí lo que nos interesa es saber si el paciente tiene o no tiene reflujo. Le hicimos la pHmetría, que fue normal, no tenía un reflujo patológico. Pero cuando miramos la asociación de síntomas, vimos como ese reflujo normal que tenemos todos se asociaba a síntomas. Tenía tanto un índice de asociación de síntomas como una probabilidad de asociación de síntomas próxima al 100%. Esto es como una P, pero a la inversa, es decir, esto tiene que ser mayor al 95% para ser una P menor de 0.05. Es decir, que el paciente lo diagnosticamos de un paciente con hipersensibilidad al ácido. Hemos empezado 10 minutos más tarde, me los como, pero ya termino. Y paciente con hipersensibilidad al ácido, es decir, pirosis asociada a reflujo normal, el tratamiento será, en este caso lo que le dimos al paciente fue omeprazol, le dimos alginato a demanda y le dimos citalopram, que es un inhibidor de la bomba, de la recaptación de serotonina, perdón, de 20 miligramos al día. El paciente lo vimos 3 meses más tarde y había mejorado de forma considerable y lo que es aconsejable en estos pacientes es posteriormente intentar retirar el tratamiento. Lo dejamos aquí y gracias.